de abril de 1982, el gobierno militar argentino recuperó las Islas Malvinas. Que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El operativo Rosario finalizaba de manera exitosa. Pero, ¿cuándo tomó la Junta Militar la decisión de realizar esta operación? ¿Quién fue el principal impulsor de esta iniciativa dentro del gobierno? ¿Qué otro objetivo buscaba alcanzar la Junta de Comandantes con la guerra? A casi 30 años de la Guerra de Malvinas, C5N pone a la luz un documento exclusivo que devela la trama oculta de la decisión del gobierno militar de recuperar las islas. Un material único, nunca antes develado. Malvinas, la decisión secreta. Hacia fines de 1981, el gobierno de facto del teniente general Roberto Viola mostraba signos de debilidad, a pesar de que había asumido en marzo de ese año. El gobierno de Viola ya para agosto, septiembre del 81 estaba exhausto. El país iba en lo interno muy mal. Lo decían los políticos, lo decían en la intimidad los militares, y así se veía del exterior donde yo vivía en Washington. La economía se desbarrancaba, la política no había podido construir un régimen que la gente aceptara. La debilidad era por la falta de resultados económicos, por la tensión social, por la tensión política y por una suerte de hartazgo que había en la sociedad ya con el régimen militar. Si bien lo había bendecido unos años antes, ya lo encontraban como que estaba de más. E internacionalmente estábamos cada día más aislados, sobre todo después del choque con Chile por el Beagle. El gobierno de Viola no tenía mayor sustento dentro del ejército argentino frente al poder creciente que tenía, eso es indudable, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. El 11 de septiembre de 1981, ingresó un nuevo comandante en jefe de la Armada. Se trataba del almirante Jorge Isaac Anaya, un oficial no lejano a la influencia de Eduardo Emilio Macera, y quien sería el gran impulsor de la Guerra de Malvinas fuera de toda negociación diplomática. En ese momento, también asumiría el control del ejército el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. Anaya era un oficial muy profesional, cercano a Macera, por eso es el comandante jefe de la Armada, que tenía una obsesión en su vida. La obsesión de Anaya era Malvinas. Estaba planificando junto con toda la fuerza, porque la Armada siempre planificó sobre Malvinas. El almirante Anaya, para mi punto de vista, de los tres comandantes, fue el que tuvo un papel primordial y diría yo que determinante para que se desencadenara finalmente el desembarco de las Islas Malvinas. Cuando él observa que la debacle se avecina, él vuelve a poner el tema de Malvinas sobre la mesa y lo condiciona a Galtieri. ¿De qué manera lo condiciona? Le dice, bueno, vas a ser presidente, también vas a retener el cargo de comandante jefe del ejército, pero se va a hacer Malvinas. Y el tema de Malvinas parecía perfecto. Hay mucho nacionalismo volcado en el tema Malvinas y como se sabe, muchas veces los gobiernos, a lo largo de la historia del mundo, buscan un enemigo externo para conseguir apoyo interno. Y Malvinas era perfecto. En ese momento la idea que tenían ellos para hacer con Malvinas era de ocuparla directamente, porque preveían que la negociación con Gran Bretaña iba a durar mucho tiempo y ellos necesitaban un hecho que aglutinara a la sociedad y le permitiera a la Junta negociar con la dirigencia política la permanencia en el poder y distintos temas muy que estaban sobre la superficie y que no querían tratar, entre otros el tema de los desaparecidos. El 31 de octubre de 1981, Galtieri emprendió un viaje a los Estados Unidos para participar de una conferencia de ejércitos americanos en las cercanías de Washington, D.C. Sin embargo, para el jefe militar argentino, habría un encuentro más importante. El 2 de noviembre de 1981, almorzó en la residencia del embajador argentino con los principales funcionarios de la administración Ronald Reagan y altos jefes militares norteamericanos. Lo importante de ese almuerzo es que nunca
en la historia de las relaciones con Estados Unidos haya concurrido un grupo tan importante de funcionarios de una administración presidencial como la de Ronald Reagan para homenajear a un comandante en jefe del ejército argentino, como fue el caso de Galtieri. Yo creo que el general Leopoldo Fortunato Galtieri recibió en Estados Unidos el apoyo necesario, por lo menos en cuanto al crecimiento de su imagen. Hablaron de que era una persona majestuosa en Estados Unidos. Porque ellos tenían la sensación de que Viola se terminaba y que el hombre elegido para sucederlo era Galtieri. Y además, esta era una muestra de que se estaban restableciendo las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, principalmente por la ayuda que Argentina prestaba en América Central. En algún momento de sus viajes a Estados Unidos, Galtieri dijo que las Malvinas eran argentinas. Los norteamericanos nunca contestaron que iban a acompañar eso. Evidentemente hubo una interpretación equivocada. Se pensó que era posible impulsar, provocar que finalmente el mundo forzara a Gran Bretaña a sentarse a discutir la soberanía. Tal cosa no ocurrió y era bastante previsible de todas maneras. Y evidentemente quienes tomaron la decisión tenían una opinión distinta. Él volvió con un aura a la Argentina importantísima, frente incluso a sus propios pares. No solamente del ejército, sino del resto de las Fuerzas Armadas. El informe secreto al que accedió en exclusiva C5N fue elaborado por Leopoldo Galtieri, Isaac Anaya y Basilio Lamidoso, es decir, la junta militar que decidió la ocupación de las Islas Malvinas. Dicho informe fue elaborado el 3 de enero de 1983 y abarcó los hechos ocurridos desde diciembre de 1982 a junio de 1982. La memoria militar es un resumen que van a ser los tres comandantes en jefe de los días de la guerra, Galtieri, Anaya y Lamidoso, día por día, hora por hora, que van a entregar a la Junta Militar que los reemplazó. Ese informe va a ser entregado a esos comandantes el día 3 de enero del 83, es decir, un año después de la guerra. Se juntaron los tres de manera muy reservada, iban convocando a distintos protagonistas de la guerra, les iban preguntando, más los apuntes que ellos tenían. De esta manera se hizo esta enorme memoria militar que tiene 1200 páginas. Ellos elaboraron este largo informe para la Junta Militar que los reemplazó y que a su vez fue tomado por la Comisión Rattenbach, que fue la que juzgó a la Junta Militar de Galtieri, Anaya y Lamidoso. Según detalla el informe secreto, la primera mención del tema Malvinas se produjo el 18 de diciembre de 1981. Ese día, la Junta Militar comenzó a deliberar sobre las pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional para el ejercicio de la acción de gobierno 1982-1984. En uno de los puntos, se proponía intensificar todos los cursos de acción necesarios y oportunos para que se obtenga el reconocimiento de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Había habido durante el año 1981 una serie de intentos del entonces canciller Camillón de presionar a los ingleses. La relación argentina-británica se esperaba que avanzase positivamente, incluso se avanzase en la solución del problema de soberanía de las Islas Malvinas y las Georgias y Sandwich, los espacios marítimos circundantes. Por eso es que se mandó embajador argentino para allá. El 22 de diciembre de 1981, Leopoldo Fortunato Galtieri asume como presidente de la Nación en reemplazo de Roberto Viola. Cuando asume Galtieri, lo que hay, para ser muy sincero, es una revancha del establishment que vuelve al poder. Vuelve al poder según era la imagen que proyectaban los funcionarios, Nicanor Costa Méndez en la Cancillería y Roberto Aleman en el Ministerio de Economía. Ya en ese momento el grado de irritación en la sociedad persistía, pero lo que hay es un cambio de aire. Y el cambio de aire que le va a dar Galtieri en los primeros días. Porque ya desde aquel momento Galtieri sabía perfectamente que había que hacer la ocupación de Malvinas para negociar su permanencia en el cargo o la permanencia del proceso en el poder. Ese mismo día, el almirante Jorge Isaac Anaya escribió a mano la orden de preparar un plan para ocupar Puerto Stanley. Anaya va a firmar y va a escribir de manera, con su letra muy pequeña y de manera muy corta, una orden a su jefe de Estado Mayor, el almirante Vigo, para empezar a planificar la invasión de Malvinas. Ahí nació la recuperación
o la ocupación, como dijo Anaya, de las Islas Malvinas. Lo que quiere decir que eso ya estaba arreglado desde mucho tiempo antes entre Anaya y Galtieri. Los dos tenían una gran intimidad porque habían sido compañeros en el Liceo Militar General San Martín. En este documento, fechado el 23 de diciembre de 1981 y que C5N accedió en forma exclusiva, se da la orden clara de instrumentar el operativo militar para recuperar las Malvinas. En este documento, lo que hace el jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante Vigo, es continuar con la orden que le dio Anaya. En este caso, Vigo le transmite al almirante Lombardo cómo debe ser la modalidad de la ocupación de Puerto Stanley y qué debe hacer él para ultimar los detalles para que eso ocurra. El informe Malvinas se empezó a gestar en el máximo secreto de Estado. La Junta se reunió en el edificio Libertador el 5 de enero de 1982. En esta reunión, el caso Malvinas fue tratado fuera del temario de la Junta Militar. En donde empiezan ya a darse los primeros pasos siguiendo la instrucción que Anaya escribió para su Estado Mayor y que Galtieri conocía. La idea central era hacer una ocupación, permanecer muy pocos días con la fuerza ocupante, dejar ahí una pequeña dotación, volver al continente y continuar con las negociaciones. Eso es lo que se va a llamar el día D+5. Día D es el día de la invasión, digamos 2 de abril, +5, día 7. Y en el interín, las tropas que habían invadido volvían al continente y dejaban una pequeña guarnición. El D+5, para mi punto de vista, fue un concepto erróneo porque no contempló la reacción del gobierno británico al respecto. La estrategia de ocupar las islas y negociar puede plantearse perfectamente, pero no reconoce la legalidad del sistema de Naciones Unidas, del sistema de la OEA y de todos los acuerdos internacionales de los que Argentina es parte y de su propia tradición diplomática. No tuvieron en cuenta cuál sería la reacción de Margaret Thatcher, que estaba muy debilitada en el frente interno ante la oportunidad que le brindaba la Argentina con respecto a este desembarco, ¿no? Apenas una semana más tarde, la Junta Militar volvió a tratar en secreto la cuestión Malvinas. El 12 de enero se reunieron los miembros de la Junta. Durante la reunión, se trató la planificación militar de Malvinas como acción alternativa en caso de fracasar la solución negociada con Gran Bretaña, teniendo siempre el propósito de lograr el objetivo político a través de un acuerdo. El 12 de enero es cuando la Junta Militar designa lo que se va a llamar el Estado Mayor abreviado. Es decir, un representante por cada fuerza para planificar la ocupación de Malvinas. En el caso de la Armada fue Lombardo, en el caso del Ejército fue García y en el caso de la Fuerza Aérea fue el brigadier Plesser. Finalizado enero de 1982, la Junta Militar se reunió el día 26. Ese día se estableció como objetivo político consolidar la soberanía argentina en las Islas Malvinas, mientras que como resolución estratégica nacional, el Comité Militar, ante la evidente y reiterada falta de progresos en las negociaciones con Gran Bretaña y convencido de que la prolongación de esta situación afecta el honor nacional, ha resuelto prever el empleo del poder militar para lograr el objetivo político. El informe detalla que la operación desde el punto de vista militar es apta, factible y aceptable, y que la fuerza conjunta estaría en condiciones de ejecutar la operación a partir del 15 de mayo de 1982. El plan para ocupar las Islas Malvinas estaba en marcha. Pero pese a que la decisión militar estaba tomada, el 26 de febrero de 1982 se abrió una nueva instancia de negociación diplomática en Nueva York. En esa negociación en Nueva York, el gobierno inglés acepta en principio, pero sujeto a la aprobación de su gobierno. Quiere decir que en realidad la situación no se modificó. La relación de Argentina con el Reino Unido, tal como puedo yo interpretarla, era una relación de diálogo crítico y eso no era distinto de todas las relaciones que tenía el gobierno de facto argentino
en razón de las circunstancias de ilegitimidad que todos conocemos perfectamente al día de hoy. Los británicos, en mi recuerdo, no le escapaban al concepto transferencia de soberanía, siempre y cuando se diesen las condiciones necesarias que la práctica de la descolonización había establecido en Naciones Unidas para los cambios de soberanía en territorios donde había minorías que no aceptaban ese cambio y que había que, en cierto modo, inducirlas a que ese cambio era lo conveniente. La relación con Londres no era buena, el tema estaba totalmente congelado. Diplomáticamente, Costa Méndez iba endureciendo el discurso para que Gran Bretaña no lo aceptara. Con relación a la actitud que tuvo el canciller argentino en ese momento, que era Nicanor Costa Méndez, me parece que no fue una actitud exitosa, porque creo que había suficientes elementos para continuar negociando con la parte británica. No olvidemos que los británicos estaban con dificultades económicas serias, estaban desmantelando su imperio, nunca regalándolo. Habían hecho 2 ofertas, una de condominio, otra de retroarriendo, que no llegaron a ser discutidas a fondo y que tuvieron serias resistencias por parte de algunos sectores de la sociedad británica. Pero la Argentina en ese momento nunca tuvo la flexibilidad para aceptarlas. Endurezcan porque si no aceptan. Era la consigna que había en el Palacio San Martín. Costa Méndez, al día siguiente, adopta una declaración muy dura, donde prácticamente abre la posibilidad de cualquier tipo de acción, y eso en realidad rompía algunos entendidos diplomáticos que consistían en que el resultado de esa negociación de Nueva York no iba a trascender. El 11 de marzo de 1982 comenzó la Operación Davidoff, denominada así por la Junta Militar. Constantino Davidoff era un empresario privado que tenía como actividad la compra de chatarra. Va a establecer con la empresa Salvensen de Inglaterra un acuerdo para comprar viejos depósitos, viejos barcos hundidos que estaban en las Islas Georgias. El desembarco en Georgias también es objeto de una disputa. Si fue una acción inocente de la Argentina o fue premeditada como una forma de provocar una reacción británica que justificara la posterior invasión de Malvinas. La Armada ve a la Operación Davidoff como una oportunidad para algo más que una simple operación particular. Sino era para acompañar por infante de marina, por personal militar, que pudiera establecer en un principio un observatorio, como había hecho la Armada Nacional en la isla de Thule, y para eso arma el Grupo Alfa. El Grupo Alfa era un grupo de infantes de marina comandados por el teniente Alfredo Astiz, que tenían como responsabilidad proteger a los 43 miembros de la Operación Davidoff, que estaban trabajando ahí, que cuando llegan a las Georgias levantan el pabellón nacional, cantan el himno, los ingleses lo toman como una provocación, se enteran en Puerto Stanley y mandan un buque. Argumentaron de que existía una escalada argentina para crear un hecho consumado en las Islas Georgias. Entonces lo que hace el gobierno británico, envía un buque con la instrucción de desalojar al grupo argentino de trabajadores. Ahí es cuando entra la operación Alfa en acción, salta a la tapa de los diarios el 23 de marzo. Incluso la reacción en la opinión pública británica fue un poco de sorpresa de que estaba pasando esto. Y hubieron casos particulares, y es una anécdota personal, en que una de las damas de compañía de la princesa Ana, una de las hijas de la reina Isabel, hermana del príncipe Carlos, que era de amistad de familia conmigo, nos llamó para decirnos qué barbaridad lo que está pasando, qué hemos hecho nuevamente los británicos. Una reacción de culpa. El conflicto de Georgias, para mi punto de vista, fue parte del plan organizado por la Argentina y tal vez hubo ahí una especie de trampa por parte de Gran Bretaña para que eso se desencadenara. Pero yo creo que formó parte del plan para detonar
un conflicto por las Islas Malvinas. El primer ministro y la prensa movilizó el sentimiento nacionalista respecto a las islas, a los isleños en realidad más que las islas, porque lo que le preocupaba a los británicos y lo que le preocupa son los isleños. La población británica en el Reino Unido, en las islas, no tenía la menor idea de dónde estaban las Malvinas. Creían que se encontraban en la zona norte por las Orcadas, al noroeste de Escocia. Lo cual era muy curioso. Habiendo un encontronazo cuasi militar en Georgias, estaba más justificado, entre comillas, desembarcar en Malvinas. Esto es, Gran Bretaña está dispuesta a usar la fuerza contra nosotros nos sentimos legitimados a usarla contra ellos. Y de ahí a la decisión del 26 de marzo de invadir, hay solamente 3 o 4 días de diferencia. La orden de recuperar las Malvinas se dio en la reunión de la Junta que se realizó en el edificio Libertador a las 19:15 del 26 de marzo de 1982. Según se detalla en el informe de la Junta Militar, durante la reunión del Comité Militar se analizó la evolución del incidente Georgias del Sur y se llegó a la conclusión que la voluntad británica de utilizar el incidente Georgias para justificar una presencia naval considerable en el Atlántico Sur, acompañada por una actitud no negociadora, ponía en peligro no solo la posición negociadora argentina, sino anulaba la factibilidad de la opción militar de tenerse que utilizar. Según detalla el informe, la decisión de ocupar las islas tendría por objeto afirmar y defender la posición argentina en Georgias, impedir que Gran Bretaña militarizara las islas y estableciera un sistema de defensa naval y aéreo de ellas, impedir el refuerzo de la posición británica en la zona, ya que ello incidiría en forma negativa sobre los derechos, estrategia, posiciones y objetivos de la Argentina en el Atlántico Sur y en la Antártida. También activaría la negociación y mejoraría la posición negociadora argentina. En el informe de la Junta Militar se detalla que la operación debía ser incruenta y que debía prever el mantenimiento de una reducida guarnición en Malvinas, una vez realizada la recuperación. La Junta sostiene que la rápida militarización de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña se hizo indispensable la aceleración al máximo de los planes militares y revisión de inmediato de las fechas para la probable Operación Azul. Pese a que se había establecido como fecha más temprana el día 15 de mayo, ante la urgencia de tener la alternativa militar preparada, se le pidió al general García indicar la situación y grado de alistamiento de las fuerzas. Este indicó que el ejército podía estar en condiciones de operar a partir del 3 de abril y que la Fuerza Aérea no tendría problemas para la fecha que se determinase. Frente a este panorama, la Junta Militar resuelve tomar las medidas para ejecutar la Operación Azul el día jueves 1 de abril, en horas nocturnas, con flexibilidad al viernes 2 o sábado 3 de abril. Por último, la Junta le dio al canciller instrucciones de que debería demorar la contestación de la propuesta del embajador de Gran Bretaña todo lo posible, que la contestación no debía contener ninguna propuesta del gobierno argentino y que se debía manejar las negociaciones diplomáticas para llegar al día jueves 1, viernes 2 o sábado 3 sin inconvenientes en este campo. El operativo para ocupar las Islas Malvinas estaba en marcha.